sabemos qué es pecado? Romanos el capítulo 7, versículos 7 al 9 nos dice: pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Una pregunta. ¿Nosotros sabemos que hemos pecado porque sentimos que hemos pecado? O sea, ¿nuestro sentimiento nos dice has pecado? ¿O sabemos que somos pecadores porque creemos que nacimos pecadores? ¿O por lo que la Biblia dice, nos enseña que la ley es la que viene y nos dice lo que es pecado? Es el conocimiento de la ley de Dios que nos muestra que hemos pecado. Cometemos pecado cuando, conociendo la voluntad de Dios, elegimos no obedecer. Y voy a poner un ejemplo que nos dice la Biblia en Juan capítulo 15, versículo 22 y 24, el caso de los judíos en el tiempo de Jesús. Dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Fue cuando la luz de Jesús vino a ellos y estos rechazaron. Es que en ese momento fueron considerados pecadores delante de Dios. Fue debido al conocimiento de Jesús y de lo que Él había hecho. Fueron considerados responsables por la manera en cómo lo trataron. Otro ejemplo similar, los fariseos. ¿Cuándo es que los fariseos fueron considerados culpables de pecado? El caso de Juan capítulo 9, versículo 41. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendrían pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué es lo que este texto nos dice? ¿Nos dice que los fariseos eran pecadores desde su nacimiento? No. Ellos fueron considerados pecadores al rechazar la luz. Jesús está diciendo al pueblo de sus días que el pecado no es considerado culpa cuando no hay ninguna oportunidad de conocer lo que es la verdad. Los fariseos justamente nacieron con la misma naturaleza con la que todos nacemos, mas no hizo de ellos automáticamente pecadores y condenados, así como nosotros. Nosotros tampoco. Lo que Jesús está diciendo es que el pecado y la culpa está ligado completamente al conocimiento y a la comprensión de la voluntad de Dios y elegir rechazarla. Cuando conocemos la voluntad de Dios y decidimos obedecer o desobedecer, somos considerados pecadores culpables. Entonces, ¿cuándo podemos decir que pecamos? Santiago 4:17, un texto muy conocido. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Será que este texto de Santiago 4:17 nos está diciendo que podemos ignorar voluntariamente la voluntad de Dios y que es permitido pecar? No. Lo que realmente nos está diciendo es que el pecado está completamente ligado al conocimiento acerca de lo que es bueno, la voluntad de Dios, y no hacerlo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tentación y pecado? ¿Son lo mismo? ¿Son cosas distintas? Veamos lo que nos dice Santiago capítulo 14, versículo 15.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Este texto no nos está diciendo que hemos pecado cuando somos atraídos o seducidos. Pecamos cuando permitimos o cedemos a la concupiscencia. En otras palabras, ser atraído por la naturaleza caída que tenemos, la tentación no es pecado. Quiero leer a continuación Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 167. Y pone el ejemplo del pecado de la calumnia. El pecado de la calumnia comienza cuando se acarician malos pensamientos. El engaño incluye la impureza en todas sus formas. Al tolerarse un pensamiento impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compromete su integridad. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No es el deseo profano en sí mismo lo que nos hace pecadores. Esto sí es parte de nuestra naturaleza caída. Y en realidad no podemos hacer nada para impedir. Es acariciar esas tendencias de nuestra naturaleza caída que se constituye el pecado. Una cita más, Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 116. Si hubiese luz al respecto y esa luz fuese rechazada, entonces habría condenación y desagrado divino. Mas, antes que esa luz viniera, no hay pecado, pues no existe luz rechazada. Review en Herald, 27 de marzo 1888. Deberíamos mantener la más estricta castidad en pensamiento, palabra y conducta. Recordemos que Dios despliega nuestros pecados secretos a la luz de su rostro. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se los alberga, si se les rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. A los mejores hombres tienen estos pensamientos y estos sentimientos, pero hay la opción de rechazarlos, de no acariciarlos, rechazarlos por odiosos. Nosotros no somos pecadores por tener estos sentimientos y estos pensamientos como resultado de la naturaleza caída. Nosotros somos contaminados por la culpa cuando los acariciamos, cuando les permitimos morada, cuando nos deleitamos en ello. Una pregunta: ¿de qué pecado somos responsables? Es una muy buena pregunta. ¿Será que solo de mi pecado o será que del pecado de alguien más? Ezequiel, capítulo 18, versículo 20 nos dice: el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nosotros no somos culpables de los pecados de nuestros padres. Tampoco somos culpables de los pecados de nuestros hijos. Somos culpables de nuestros propios pecados. Ahora, ¿qué de los pecados de nuestra ignorancia? Los que cometimos antes de tener el conocimiento del pecado por medio de la ley. Hechos, el capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
Todos nosotros, todos, cometemos errores. O cometimos errores cuando no sabíamos que las cosas eran erradas. Transgredimos la ley de Dios por ignorancia. Pero Dios, en su gran misericordia, no nos considera culpables de ellos. Dios perdona esos pecados. Porque en ese momento, nuestro corazón no estaba en rebelión contra Dios. Concluyendo, hemos visto que el concepto de lo que es pecado, culpa y condenación se aplica al decidir estar en rebelión contra Dios. Dios no nos considera culpables por heredar una naturaleza debilitada, con tendencias a errar, pero sí somos culpables de nuestros propios pecados cuando decidimos entrar en rebelión contra Dios, al decidir o ceder a esas tendencias pecaminosas. En realidad, el pecado en su raíz es el amor propio. El pecado está siempre determinado por nuestros motivos de colocarnos a nosotros mismos en el primer lugar. El pecado es la decisión de separarnos de Dios. Pecado es la decisión de mantenernos ignorantes a la voluntad de Dios. Pecado es ser descuidados de nuestras debilidades y de nuestras responsabilidades.